Normalmente, cuando uno piensa en el antiguo Egipto, ¿qué se le viene a la cabeza? Pues las grandes pirámides de Giza, ¿verdad? O faraones famosísimos como Tutankamón. Pero claro, entre esos dos momentos tan icónicos hay un enorme vacío. Y es justo ahí, en medio, donde encontramos una de las épocas más fascinantes y a la vez más desconocidas, el Imperio Medio. Vamos a sumergirnos hoy en este periodo, que fue un auténtico renacimiento, un momento tan crucial que los propios egipcios lo consideraron su edad de oro, su época clásica, la que en definitiva forjó su identidad para los siglos venideros. Y esto nos lleva a la gran pregunta, la que va a guiar todo nuestro recorrido. A ver, ¿cómo es posible que una civilización que estaba literalmente al borde del abismo, que se había desmoronado, no solo consiga sobrevivir, sino que renazca de sus propias cenizas con una fuerza y una identidad totalmente nuevas? Bueno, pues esa es la increíble historia del Imperio Medio, y es la que vamos a contar paso a paso. Para entenderlo bien, hemos dividido esta historia en 5 partes, 5 actos. Primero, veremos cómo era ese Egipto en crisis. Luego, cómo se produjo la reunificación de Tebas. Pasaremos a su edad de oro, su momento de máximo esplendor. Analizaremos después los cambios en la mentalidad, en la sección Reyes, Dioses y Hombres. Y por último, veremos cómo llegó el final de una era. Así que sin más, vamos allá. Y claro, para hablar de un renacer, primero tiene que haber una caída, un colapso. Y vaya si lo hubo. Es que es imposible entender la verdadera dimensión de lo que se consiguió en el Imperio Medio si no somos conscientes del punto de partida. Hay que asomarse a ese abismo del que Egipto tuvo que salir. Todo se desmoronó tras el larguísimo, casi eterno reinado de Pepi II. Con su muerte, la autoridad del faraón simplemente se evaporó, y el país, que había estado unificado durante siglos, se rompió por la mitad. Por un lado, se formó un reino en el norte, con capital en Heracleópolis, y por otro, en el sur, empezó a surgir un poder nuevo, un poder rival, con centro en la ciudad de Tebas. Este periodo de caos absoluto, que conocemos como el primer periodo intermedio, se alargó durante más de 100 años, un siglo de división y conflicto. Las consecuencias de este colapso, como es de imaginar, fueron terribles. Al desaparecer el poder central del faraón, Egipto se convirtió en una especie de mosaico de pequeños territorios. Eran las antiguas provincias, los nomos, pero ahora sus gobernadores, los nomarcas, actuaban como si fueran reyes en sus propios dominios, auténticos señores feudales. De hecho, la situación era tan caótica que había distintas dinastías reinando a la vez en diferentes partes del país. Un lío monumental. Y claro, esto generó una inseguridad brutal. Un dato que lo dice todo. En las tumbas de esta época, algo que antes no pasaba, empezamos a encontrar armas junto a los difuntos. Es el reflejo clarísimo de una sociedad violenta, en guerra permanente consigo misma. A ver, echemos un vistazo a esta cronología, porque nos resume muy bien ese viaje desde el caos hasta la reunificación. Todo empieza alrededor del 2181 a.C., con la caída del Imperio Antiguo. Poco después, en el 2160, Heracleópolis se consolida como el poder dominante en el norte. Pero atención, la fecha clave, el punto de inflexión, es el 2125. Es en ese momento cuando en Tebas, en el sur, empieza a coger fuerza la dinastía 11. Ese es el germen del cambio. Y a partir de ahí se inicia un largo proceso que finalmente culminará en el 2055 a.C. con la tan ansiada reunificación de todo Egipto. Bien, pues vamos a poner el foco precisamente ahí, en Tebas, porque es en esa ciudad del sur donde vamos a encontrar a los verdaderos protagonistas de esta historia, los arquitectos del Nuevo Egipto, una dinastía de príncipes locales con una obsesión: devolverle la unidad perdida al país de las dos tierras. Y si tuviéramos que ponerle un rostro a esta hazaña, sería sin duda el de este hombre, Mentuhotep II. Hay que decir que sus antecesores en Tebas ya habían hecho parte del trabajo, le habían allanado el camino, pero es él, con su reinado, quien da el golpe definitivo. Con él se acaba oficialmente el caos y nace, por fin, el Imperio Medio. Él es, en mayúsculas, el gran reunificador. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? Pues no fue por casualidad. Siguió un plan maestro, una estrategia en 4 pasos. Lo primero, y lo más importante, era lo militar, la derrota final y absoluta de sus enemigos del norte, los de Heracleópolis. Una vez conseguido esto, paso número 2, asegurar las fronteras, blindar Egipto para que nadie pudiera amenazar la nueva estabilidad. Tercero, y fundamental, reactivar la economía. Volvió a abrir las rutas comerciales, enviando expediciones a Nubia, al sur, y al Sinaí, al este, para conseguir recursos. Y el cuarto y último paso, más simbólico pero igual de importante, restaurar la figura del faraón. ¿Y cómo se hacía eso en Egipto? Pues construyendo. Volvió a levantar grandes templos y monumentos, demostrando que el poder real había vuelto. Así que Mentuhotep II y su dinastía, la dinastía 11, pusieron los cimientos de este nuevo edificio, dejaron el terreno preparado.
Pero la verdadera edad de oro, el momento de máximo esplendor, el culmen del Imperio Medio, eso llegaría con sus sucesores. Abrimos ahora el capítulo de la poderosísima dinastía 12. Mirad este mapa. Es que es realmente impresionante. Nos da una idea perfecta del poder que llegó a alcanzar Egipto en su punto más álgido. Con faraones de la talla del gran Sesostris III, Egipto ya no era solo un país unido, era una potencia en plena expansión. Su dominio se extendía muy al sur, penetrando en Nubia para controlar sus minas y sus riquezas. Y también se proyectaba hacia el noreste, ejerciendo un férreo control sobre los príncipes y las ciudades-estado del Levante. Y claro, todo este poderío no era casual, se basaba en unos pilares muy, muy sólidos. Por un lado, la conquista de la Baja Nubia, que no era un capricho, sino una necesidad estratégica para hacerse con sus recursos, sobre todo el oro. Para defender esa conquista, levantaron una red de fortalezas impresionante, como la de Bujén, que era un auténtico bastión en la frontera. Hacia el Levante, la estrategia era diferente, más sutil. No conquistaban directamente, sino que convertían a los príncipes locales en vasallos. Y para que todo este engranaje funcionara, la pieza clave, una administración, una burocracia muy centralizada, muy eficaz y sobre todo totalmente leal al faraón. Llegados a este punto, quizá alguien se pregunte, bueno, ¿y por qué se le llama la Edad Clásica? ¿Qué significa eso exactamente? Pues muy sencillo, porque el arte, la literatura, la lengua de esta época se convirtieron en el modelo a imitar, el canon de la perfección para todas las generaciones futuras de egipcios. Pensemos que la lengua escrita del Imperio Medio se consideró el egipcio clásico, el que había que estudiar. Obras maestras como la Historia de Sinujé, que se escribió en esta época, eran los textos que los aprendices de escribas seguían copiando en las escuelas 1000 años más tarde. Lo que se hizo en el Imperio Medio era sencillamente el ideal al que aspirar. Pero ojo, porque más allá de las conquistas militares y la buena administración, el cambio más profundo, el más revolucionario del Imperio Medio no se ve en los mapas. Fue un cambio interno, un cambio en la mentalidad, una manera totalmente nueva de entender la figura del rey, la relación con los dioses y el lugar de las personas en el mundo. Y aquí nos topamos con una de las transformaciones más alucinantes. A ver, en el Imperio Antiguo, el de las pirámides, el faraón era básicamente un dios en la tierra, alguien remoto, intocable, a una distancia sideral de la gente común. Bueno, pues esa imagen se rompe en el Imperio Medio. Ahora el rey se presenta a sí mismo de otra forma, como un buen pastor, es decir, un ser mortal, sí, pero que tiene una responsabilidad sagrada, cuidar de su pueblo, asegurar su bienestar. Y que nadie piense que esto es solo propaganda poética. No, es una jugada política magistral. Después de un siglo de caos, los nuevos faraones tenían que ganarse la confianza de la gente. Y lo hicieron proponiendo una especie de nuevo contrato social, que venía a decir: yo, el rey, os protejo y cuido de vosotros. A cambio, vosotros me debéis lealtad. Y esta especie de humanización del poder se trasladó también a la religión. El culto oficial al gran dios solar, a Ra, por supuesto que continuaba, pero en paralelo empezó a crecer de forma exponencial la devoción por otro dios, Osiris. Se convirtió en un auténtico fenómeno popular. ¿Y cuál era la clave de su éxito? Pues que Osiris era un dios con el que la gente podía identificarse. Era un dios que sufría, que moría y que, lo más importante, resucitaba. Y al hacerlo, ofrecía la posibilidad de la vida eterna a todo el mundo, no solo a la élite o al faraón, era una promesa de salvación personal. Así que mientras Osiris conquistaba el corazón del pueblo, otro dios, Amón, el dios local de Tebas y patrón de los nuevos faraones, iniciaba su propio y espectacular ascenso, preparándose para convertirse en el rey de todos los dioses. Pero como bien sabemos, ninguna edad de oro dura para siempre. Y el Imperio Medio, incluso en sus momentos de mayor gloria, ya llevaba dentro el germen de su propia decadencia. Una transformación que inevitablemente conduciría a Egipto a un nuevo periodo de división. No hay que imaginar una caída repentina y catastrófica. Fue más bien un desgaste lento, una especie de enfermedad crónica. Esa misma burocracia que había sido la clave del éxito, la columna vertebral del Estado, empezó a crecer y a crecer sin control, volviéndose cada vez más pesada e ineficaz. Y a medida que la administración se debilitaba, también lo hacía el poder del faraón. Ese control férreo que había caracterizado a la dinastía 12 se fue aflojando, resquebrajándose poco a poco. Y es justo en este escenario de debilidad interna cuando aparece un nuevo jugador en el tablero. Llevaban ya décadas llegando a Egipto. Eran pueblos de origen semita procedentes del Levante, que se habían ido asentando de forma pacífica en la zona más rica del país, el delta del Nilo. Al principio no supusieron un problema, pero al percibir que el poder central se desvanecía, sus líderes vieron la oportunidad. Aprovecharon ese vacío, tomaron el control de todo el norte de Egipto y, alrededor del año 1640 a.C., fundaron su propia dinastía de faraones. La historia los conoce como los Hyksos.
y con su llegada se pone punto y final al Imperio Medio, y se abre un nuevo capítulo de división, el segundo periodo intermedio. Esto nos deja con una última pregunta, una reflexión final muy interesante. La llegada de los Hicsos, está claro, supuso el final de una era. Pero, ¿fueron simplemente unos invasores destructores? ¿O quizá, sin pretenderlo, actuaron como catalizadores de algo nuevo? Porque su presencia en suelo egipcio les enseñó a los egipcios una lección muy dura, una que nunca olvidarían. Sus fronteras desérticas ya no eran una barrera insuperable. Y fue precisamente la guerra para expulsar a los Hicsos lo que transformó a la sociedad egipcia, lo que forjó el espíritu militarista e imperialista que caracterizaría la siguiente etapa de su historia, la más famosa y poderosa de todas, el Imperio Nuevo. Así que, en cierto modo, fue un final que actuó como preludio de un principio todavía más espectacular.